Muy buenos días, amigos y amigas de Atlético Stats. Efectivamente, hay liga hoy. No sé si ya les había olvidado de que hay liga entre tantos rumores de mercado, de fichajes, de transferibles, bla, 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 bla. Pero lo cierto es que hay partido de liga. El Atlético de Madrid juega contra la Sociedad esta noche y estamos aquí en esta mañana lluviosa, nublada que hay en Madrid para comentar un poquito la previa del partido que se enfrentará esta noche el Atlético de Madrid contra la Sociedad en el Día del Niño, que luego hablaremos un poquito de ello. Alex, tengo una duda. ¿Cómo vives estos partidos? ¿Echas de menos ya un poquito el nerviosismo de jugarse algo o estás purgándote y quieres simplemente pasar estos partidos y acabar la temporada de una vez? Buenos días, Alex, ¿qué tal? Buenos días, gente. Hombre, el nervio creo que siempre lo echas en falta, ¿no? Y creo que más esta temporada que hemos vivido mucho, ¿no? De esa ilusión de encontrar siempre el nervio ideal cada 3, 4 partidos, porque hubo un momento en el que te veías capaz de todo y al final has sido capaz de nada. Entonces, bueno, creo que es un nervio adictivo, ¿no? Que siempre lo echas en falta y acabas tirando más por ahí. Pero bueno, por lo menos en casa, dentro de que ya no te juegas nada, hay alguna cosilla que asegurar, que ahora entraremos, la responsabilidad de jugar en casa ante tanto niño por ser el día que es hoy, así que espero que veamos un Atleti diferente al de estas últimas semanas en los que en los propios jugadores ya se notaba que ese nervio no lo tenían. Es raro, ¿eh? La sensación de los últimos partidos con el Atleti es un poco que has perdido esa ilusión, ese nerviosismo de nos estamos jugando la liga, nos estamos jugando cosas. Y yo estoy más cerca del que se pasen rápido estas 4 jornadas y purgándonos definitivamente que el seguir sufriendo de esta manera. Y te lo digo yo que me voy a Pamplona la semana que viene. Pero decías que Atlético de Madrid no se juega nada más allá de sellar alguna cosa y de eso quería hablarlo primero. El Atlético de Madrid se juega hoy sellar la clasificación para la Champions League por 13º año consecutivo. Nos van a caer palos por lo que acabo de decir porque van a poner en la caja de comentarios que claro, que ese es el milagro de Simeone. Pero bueno, el dato está ahí. ¿Tú cómo lo valoras, Alex? Porque al final son 13 temporadas seguidas de forma de clasificarse a la Champions League. ¿Cómo analizas ese dato? ¿Crees que es tan importante como nos lo venden o no tanto? Hombre, creo que hay que encontrarle un término medio. Creo que ha ido perdiendo importancia porque, evidentemente, el proyecto del Atleti ha subido a niveles económicos, a niveles de calidad de jugador. Creo que la liga ha decrecido un poco en cuanto a rivales. O sea, creo que al principio de la era Simeone, los Villarreal, los Valencia, los Sevilla, creo que estaban en mejor disposición. Ahora sí, quizá el Athletic se ha regularizado un poquito más, la propia Real, aunque este año se ha caído. Pero creo que por el crecimiento del Atleti, por el decrecimiento de ese tipo de rivales, es algo que pierde importancia porque creo que es más fácil de conseguir. No obstante, hay casos de equipos grandes que de repente tienen un año puntual en el que no se la pegan un poquito, se la pegan mucho. O sea, creo que ese cumplir siempre los objetivos mínimos sí le daría cierto mérito siempre a Simeone. Creo que es una de sus mayores virtudes. Y para eso ya tenemos un poco el 11 ensayado. Es cierto que a estas horas de la mañana todavía no tenemos la convocatoria definitiva, que puede... No creo que haya mucho canterano porque mañana el Atlético de Madrid, el filial, se juega la vida en Sevilla, que aquí Alejandro Cristino mañana por la mañana parte para Sevilla a ver al filial. No creo que haya muchas novedades, más allá de las Julián sancionado, perdón, Roro Riquelme, que ha tenido dudas, pero que ayer entrenó con el grupo. Azpilicueta y Witsel también tuvieron algunas indisposiciones y no participaron en algunos entrenamientos. Pero el último ensayo fue el que vemos en pantalla. Parece que cambio táctico con ese 4-5-1, con Sorloth en punta, con ese tridente de Barrios, de Paul y Coque en el centro del campo, la vuelta de Lino, la vuelta de Jiménez. Hay mucho que comentar en este 11. ¿Qué es lo que más destacaría, Sales, de este 11 ensayado por Simeone? Hombre, pues creo que la coincidencia de Coque, Barrios y de Paul, que no suele ser habitual, que por H, por B, por ese nuevo rol de Coque y porque en líneas generales siempre juegas con dos delanteros, ¿no? Julián más Griezmann generalmente, Sorloth, pues no han coincidido mucho y creo que pueden mezclar bien, que Coque es muy bueno en primera altura, que De Paul es muy bueno en segunda altura y veremos si vemos a ese Barrios del que hablamos mucho aquí en Atlético Stat, más atacando espacios, más media punteando, más intentando hacer esa jugada de su famoso gol en Sevilla. Así que sobre todo va mi interés por ahí. También añadiría a ver qué tal Lino, que Sí. contra el Alavés jugó bien y bueno, creo que debe responsabilizarse de su mal rendimiento hasta ahora y ya intentar aprovechar estas jornadas para llegar fuerte al Mundial de Clubes, que es donde de verdad creo que se le va a jugar para bien o para mal.
Y bueno, la vuelta de Jiménez después de, ¿no?, de estas Muchos últimas rumores, ¿no? Con partidos, Jiménez, sí. rumores, más la apuesta por Lenormand, no sabemos si porque Simeone le veía descentrado, ¿no? Eso es suponer, pero bueno, vamos a ver qué tal hoy Josema, que yo aún así siempre digo que siempre mejor que esté en el 11 a que no esté. Hay varios nombres propios en este 11. Diría que 4 tengo ya apuntados, 2 que quiero pasar un poco por encima y 2 que quiero profundizar un poquito más. Los 2 primeros, Jiménez, que hablando de datos, no sabemos la intrahistoria de todo lo que ha pasado desde Canarias, pero desde la derrota en Canarias, 2 banquillazos de José María Jiménez, que parece que se acaban con la titularidad que posiblemente tenga esta noche. Griezmann, que no es titular, pero que ya han pasado tantos años que ya nos olvidamos, pero que juega contra sus equipos, contra el equipo que le compramos en su día. Y sí que quería profundizar en Pablo Barrios, que como tú hablabas ahí de pasada, podemos ver mejor una versión un poquito más ofensiva del mediocentro madrileño, y que hoy, sí, a finales de la partida, que parece que sí, jugaría su partido número 100 con el Atlético de Madrid. Casi nada, ¿eh? Creo que tenemos algunos datos que analizaremos en el postpartido de esta noche y que podemos ver ahí en pantalla. ¿Cómo valorarías rápidamente, si tuvieras que poner una nota, a los 100 partidos de Barrios? Alex, rápido. Un 7, 7,5 Bueno. quizá. 7,5. Pero soy muy exigente con Barrios, ¿eh? Entiendo quién le ponga más porque ha sido una aparición fulgurante, pero creo que tenemos uno de los mejores centrocampistas del mundo para los próximos años y le exijo mucho a Pablito. Perfecto. Luego profundizaremos en estos datos en el postpartido, como decíamos, y durante el partido. Y también quería hablar de Sorloth. Ahí tenemos en pantalla 9 goles en casa. Pocos jugadores han metido más goles que él en casa en la historia del Atlético de Madrid en una temporada. Creo que tenemos ahí el dato de Luis Suárez, que como sabéis no veo sin gafas, así que no sé qué pone. Así que creo que son 14 goles de Luis Suárez en una temporada, no lo digo un poco de memoria. Pero Sorloth, que se enfrenta a una titularidad nueva, que no termina de funcionar mucho cuando juega titular, ya marcó también el otro día. ¿Crees que le está preparando Simeone para lo que viene? Creo y espero que sí, pero porque creo que es evidente que es lo mejor para el equipo. O sea, creo que la presencia de Sorloth beneficia el ritmo, beneficia a Julián, beneficia que la segunda línea pueda ser más productiva porque para el rival le sea más difícil detectarla. O sea, creo que Sorloth viene de mejorar mucho al equipo en el último partido en casa precisamente contra el Rayo, que bueno, marcó la primera ocasión que tuvo. Es cierto que quizá por la cantidad y la calidad de ocasiones que tuvo debió hacer algún gol más, pero también fue importante en el gol de Gallagher. En líneas generales demostró que con él el equipo está funcionando mejor, y en el último partido en campo del Alavés se vio que con Griezmann peor que cuando salió Sorloth. Creo que el equipo, sin hacer nada del otro mundo, mejoró con la entrada de Sorloth, y creo que Simeone debe ser consecuente y entiendo apostar por su titularidad sí o sí, al no estar Julián. Quizá la sorpresa es que pese a no estar Julián vaya a probar sin Griezmann, que no me lo esperaba, pero bueno, me parecería una buena decisión porque creo que a Griezmann cuanto antes le adaptemos a ese rol que ya parece haberse adaptado Koke, salvo partidos puntuales, mejor. Aquí se celebra que Sorloth sea titular. Sorloth, que además junto con Koke, junto con Barrios, están apercibidos para el partido de Osasuna, no olvidar eso. Y quería hablar un poquito de la dinámica de Atlético de Madrid. Solo por recordarlo, viene de empatar a 0 contra el Alavés, viene de ganar en casa contra el Rayo, viene de perder contra Las Palmas fuera de casa, y luego ya victorias contra el Valladolid y victorias contra el Sevilla fuera de casa. Es cierto que las salidas últimamente no están funcionando bien, pero lo cierto es que en casa solo ha perdido un partido en Liga contra el Barça, el fatídico aquel 2-4. Y que lo podemos hilar un poco con las dinámicas de la Real Sociedad. Duras. Alex, la verdad que en los últimos 4 partidos, un empate, una derrota, un empate, una derrota. Solo ha marcado 2 goles. Las porterías a 0, que es un dato que sabéis que me gusta mucho a mí. El Atlético de Madrid lleva 15 porterías a 0 en esta liga. La Real Sociedad siempre ha estado ahí con ellos y llevan 13. Ahí le empata también el Real Madrid. ¿Qué le ha pasado a la Real Sociedad este año? Parece que se ha desinflado y encima últimas noticias que tenemos de salidas, que ahora las comentaremos, pinta feo el final de año de la Real Sociedad. Sí. Yo creo que es un año muy marcado también por algo interno que bueno, se puede deducir por lo que ha ido saliendo, por el feedback, ¿no?, que te da la situación de su entrenador, que ya ha asegurado que no va a continuar. Ha habido incluso alguna declaración de jugadores, me acuerdo Yarzábal,
una cierta polémica con el entrenador después del Athletic Real Sociedad de la primera vuelta. Bueno, creo que al final el desgaste, el tiempo, creo que también el proyecto ha perdido calidad. O sea, la lista de jugadores que han ido saliendo en la Real en los últimos años, desde Silva, Lenormand, Miquel Merino, con el 9 no han acertado. Óscarson, que parecía una gran apuesta, no está jugando, sigue jugando Yarzábal de 9, que al final algo que parece un parche puntual lleva ya varios años dándose. Entonces, bueno, creo que es un equipo que ha perdido calidad y que si unes ese perder calidad a que el vestuario ya no crea al 100% en el entrenador, pues se da la Real que se está dando este año, que parece que no va a cumplir esos objetivos mínimos, ¿no? Que muchas veces elogiamos en el Atleti. Y hablas de perder calidad y justo hace unos minutos salía una noticia de Fabrizio Romano en Twitter hablando de la casi confirmada salida de Zubimendi al Arsenal. Parece que Andrea Berta ya puede trabajar mucho más a gusto en el Arsenal y está haciendo fichajes incluso antes de que empiece el mercado de verano, algo maravilloso, pero sí, pinta que Zubimendi el verano pasado se libró de marcharse a Liverpool, ¿no? Creo que era el equipo que estaba ahí más cerca de llevárselo, pero parece que este año no hay vuelta atrás y Zubimendi acabará en tierras británicas el próximo verano, normal, porque es un jugadorazo. Y es curioso porque muchos le ponían ya como fijo en el Real Madrid, pero parece que el Arsenal se ha adelantado. Dinámica complicada la de la Real Sociedad, que encima hay un dato muy interesante, que es en contrapartida de los dos equipos. El Atlético de Madrid es el equipo que más ha sumado tras ir perdiendo, ha sumado puntos, 23, y la Real Sociedad es el equipo que menos ha sumado tras ir perdiendo, solo ha sumado 3 puntos. Entonces yo creo que el objetivo de hoy es claro, que el Atlético de Madrid empiece anotando gol y a partir de ahí que la Real Sociedad le cueste mucho más remontar. Yo te quería decir un último dato, este es más para todos los niños y niñas del Atlético de Madrid, que es el fin de semana del niño, no es el día, yo creo, porque es el fin de semana, porque el Atlético de Madrid tiene planteadas actividades tanto el sábado como el domingo. De hecho, a estas horas ya hay cositas por allí en el Indy Park y demás. Seguro que hay bastante ambiente. Además, creo que han hecho una sesión de activación a las 12 o algo así para los socios, para que en el estadio puedan ver a los jugadores. ¿Tú tienes algún recuerdo de algún fin de semana del niño, algún día del niño que recuerdes bonito? ¿En el Metropolitano o en el Calderón? Yo lo tengo en el Calderón, ¿eh? Claro, yo los tengo en el Calderón, un poco vagos, pero sí tengo recuerdos pues, de ir con mi tío, de las actividades que montaban. Creo que es un día bastante bonito, ¿no? Porque además, sobre todo en el Calderón, es cierto que en el Metropolitano cuesta más por disposición, por alrededores, pero en el Calderón era como muy íntimo, ¿no? Como enseguida veías que había algo especial, pero a mí me encanta este tipo de cosas, ¿no? Además ha sido una temporada muy Atleti, ¿no? Para que los niños se curtan, ¿no? Y aprendan qué es esto, lo que puedes subir y bajar de las nubes, ¿no? Como dice la canción. Así que aprovechen el finde, ¿no? Porque lo más bonito sigue siendo ver que hay generación, ¿no? Para dar cuerda a esta bendita locura. Eso es, hay actividades hoy, hay actividades mañana. Yo tengo un muy buen recuerdo del Calderón con Alberto Parra, que muchos le conoceréis de los On Tour. Histórico en el Calderón, los dos cuando éramos muy pequeñitos. Lo más importante yo creo que este fin de semana, más allá de sellar la clasificación para la Champions League, que si no es hoy será el miércoles, si Dios quiere, yo creo que es una victoria, un buen partido para que los niños disfruten del Atlético de Madrid al máximo este fin de semana. Así que para finiquitar vamos a hacer la porra, Alex. Te voy a decir 2 porras también. Creo que tú le dijiste también ayer en el directo, yo no. Sí. La porra de hoy del Atlético de Madrid y la porra de mañana del filial que se juega la vida contra el Sevilla Atlético y que tú nos contarás desde aquí. Así que me mantengo en el doble 2-0. Creo que dije Sorlot y Juliano. Y para el filial creo que dije Rayán, que dimos un dato de que tenía que espabilar fuera de casa a nivel de hacer cifras y estoy seguro de que va a ser este finde. Y Omar, que está haciendo muchos goles en 2025. Así que doble 2-0. Me parece bien. Yo me apuesto por un partido bonito para los niños, 3-0 esta noche. 2 de Sorlot para acercarse a Luis Suárez y 1 de Juliano. Y mañana, 1-0 del equipo de Torres, 0-1, Golden Martín Pascual, que es uno de mis favoritos y que con ese pelazo va a rematar de cabeza por un córner. Además llevan varios partidos sacándole goles a balón parado, a ver si lo marca este domingo en Sevilla. Lo que está claro es que no va a marcar Julián esta noche, Gabriel, buen día. Chicos, tenéis deberes en la caja de comentarios, poner la porra de esta noche, poner también la porra de mañana, a ver qué tal el filial y contarnos qué os parece la alineación, el posible 11, qué sensaciones os da la Real Sociedad y si pensáis de verdad que esta noche ya por fin sellamos el pase a la Champions League, que es, como decía Alex, algo importante, pero que hay que valorar en su justa medida. Nos vemos esta noche en el postpartido, nos vemos por Twitter, nos vemos por todos lados. Pasad buen día. Alex, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gente. Chao, chicos. Espera, no te vayas. 10 segundos. Tenéis un enlace en la caja de comentarios muy interesante para apoyar el proyecto. Simplemente clica, lo ves
decides si te parece interesante, pues oye, si nos echas una mano,